Entonces tenemos nutrición cerebral. Básicamente es sacar el máximo potencial a tu cerebro con nutrientes de vanguardia. Entonces, para sacar máximo potencial a tu cerebro hay muchas alternativas, pero una de ellas es nutrir el cerebro, que es lo más obvio. Ningún atleta saldría a entrenar si es que no ha comido bien para tener su musculatura fuerte. Por lo tanto, si tú quieres tener un cerebro biológicamente activo, tienes que darle nutrientes. Y ahí es donde tú tienes que tener un poquito bioquímica para elegir los nutrientes más adecuados. Entonces, esto se llama farmacocinética y farmacodinamia, porque los nutrientes viajan por el organismo. Y farmacodinamia es cómo el nutriente actúa en tu organismo. Entonces vamos a hablar de dos nutrientes cerebrales en esta oportunidad. Uno va a ser omega 3, que en realidad el nombre no es omega 3, el que nutre el cerebro se llama de otra manera. El nombre está ahí, fosfatidilcolina de DHA, ese es el nutriente. Omega 3 es muy genérico. Otro nutriente es magnesio, en donde el nutriente real no es magnesio, se llama magnesio eletronato. Entonces acuérdense un poquito de las clases que tenían en el colegio de biología. Los nutrientes tienen apellidos mucho más complejos. Entonces, primero, tenemos que entender un nutriente en particular, se llama DHA, que es una grasa de pescado. ¿Usted había escuchado que el pescado hace bien para el cerebro? Que comer pescado hace bien para el cerebro porque tiene un nutriente. Ese nutriente se llama DHA, pero en realidad ese DHA que tú comes en el pescado está de diferentes formas químicas. Entonces, tienes un cerebro. ¿De qué está hecho el cerebro? Entonces, voy a nutrir el cerebro, voy a pensar de qué está hecho. El cerebro está hecho de grasa. El 60% de tu cerebro es grasa. Por lo tanto, si tú quieres nutrir tu cerebro, tienes que comer grasa. Cuando una persona está pensando en bajar de peso por un tema estético, decide no comer grasa. Y eso es muy, muy grave porque al no comer grasa no alimenta su cerebro. Y si no alimenta su cerebro, la persona no piensa bien y vuelve a tomar una mala decisión, se llama un círculo vicioso, en donde la chica dice, no, me veo gorda, no como grasa, el cerebro no recibe grasa, piensa peor de lo que pensaba antes, si piensa peor de lo que pensaba antes, va en una espiral que es muy negativa. Entonces hay que comer grasa, pero no cualquier tipo de grasa, ¿ok? Porque yo dije que el 60% del cerebro es grasa, pero de ese 60%, el 40% debería ser una grasa en particular. Esa grasa en particular se llama DHA, en forma de fosfolípido. ¿Han escuchado la palabra fosfolípido? ¿La recuerdan? Las células están hechas de fosfolípidos. ¿Han escuchado la palabra triglicérido? Eso me imagino que sí, también es grasa. Entonces puedes tener un omega 3 como triglicérido y otro omega 3 como fosfolípido. Entonces las moléculas son diferentes y los dos son omega 3. Entonces tienes que consumir un producto, un nutriente que se llama fosfatidilcolina de DHA, que es un tipo de omega 3, no es cualquier omega 3. ¿Ok? Y esa es la molécula que actúa en tu cerebro. Tienes que llenar tu cerebro, hay que irlo llenando de ese nutriente. Si no tienes ese nutriente, el cerebro funciona deficientemente. Y nos vamos a dar cuenta que en Latinoamérica la gente está acostumbrada a que el cerebro funcione deficiente. Está acostumbrada a dormir mal. Está acostumbrada a tener problemas de concentración. Es normal que en un curso de 45 niños, 20 tengan déficit atencional. Entonces nos acostumbramos al malestar. Lo que tienes que buscar tú no es acostumbrarte al bienestar. Y si algo no anda bien, es no quedarse conforme con eso, porque ese no es el destino biológico que tenemos nosotros en el planeta. El destino biológico que tenemos nosotros es que nuestros genes se expresen al máximo de su potencial. ¿Y cómo yo que mis genes se expresan al máximo de su potencial? Hay muchas cosas, pero una de ellas es nutrirse bien. Si tú no nutres bien, estás dando muchas ventajas, y que tú compitas con alguien, estás dando ventajas a tus competidores. Entonces tienes que nutrir con fosfatidilcolina de DHA. Y acá hay una relación entre el tamaño del cerebro y el nutriente que le estoy mencionando. Ustedes verán que cuando obviamente uno está en el desarrollo embrionario, el cerebro no existe. El cerebro se desarrolla a partir del mes 5 de embarazo. Entonces, en el mes 5 de embarazo de las madres de ustedes, recién empezó la primera célula a fabricar un cerebro. Y ahí es muy importante, porque si tu madre no estaba tomando fosfolípidos de omega 3, porque no comía pescado, el cerebro que se formó en ti no estaba bien hecho, porque le falta un nutriente, entonces se desarrolla deficientemente. Cuando tú naces con el 70% del tamaño de tu cerebro. O sea, ¿qué importancia tiene el periodo de gestación? Tremendo. Porque tú naces con un 70% del tamaño del cerebro. Cuando tienes 3 años, el 85% del cerebro ya se ha desarrollado. O sea, un niño de 3 años tiene casi el tamaño del cerebro de una persona adulta. Cuando tienes 18 o 20 años, el cerebro ya llega a su tamaño máximo. Y después, cuando uno empieza a envejecer, al final de la vida se empieza a achicar de nuevo el cerebro. Y hay una correlación entre la cantidad de DHA en tu cerebro y el tamaño del cerebro. Entonces, si tú tomas más cantidad de omega 3 en forma de fosfolípido y DHA, tu cerebro va a tener el tamaño adecuado de funcionar de manera correcta. El fosfolípido de omega 3 en el cerebro es como la estructura de ladrillo en un edificio. Tú no puedes construir un edificio sin ladrillos,
Por lo tanto, un cerebro no va a estar funcionando bien si no tiene todos los nutrientes que corresponden, que es el fosfolípido omega 3 en este caso. Entonces, la pregunta es fácil, ¿dónde encuentro este nutriente? Porque yo quiero buscar el nutriente porque quiero nutrir mi cerebro. Ahí está la fuente de omega 3, que hay más comúnmente. ¿Alguien come lo que hay en la pantalla? ¿Qué comen? La carne del pescado, los huevos del pescado o el pescado entero. ¿Quién come la carne del pescado? La mayoría. ¿Alguien se come la cabeza del pescado? ¿Y los huevos del pescado? Menos gente. En los 3 dibujos hay omega 3, pero ustedes sabrán, en los 3 dibujos hay DHA. Anote la palabra DHA porque es parte de los nutrientes del cerebro. Pero no están de manera igual. La grasa que hay acá hay grasa, está en forma de triglicérido. Tú estás tomando un omega 3 en forma de triglicérido. En cambio, acá, en el ojo del pescado y en la cabeza, o en los huevos, la grasa está como fosfolípido. Otro tipo de grasa. Entonces, en todo hay omega 3, pero no hay triglicérido y en el otro hay fosfolípido. ¿Y de qué está hecha la célula de nosotros? De fosfolípidos. Y si no me creen, googleen célula, membrana celular y van a ver que está hecha de fosfolípidos. O le preguntan al que tiene hijo en tercero medio, segundo medio, cuando estudia la célula, le miran el cuaderno y van a ver que la membrana está hecha de fosfolípidos. Entonces, las grasas triglicéridos no son parte de la célula. Y si no son parte de la célula, no son parte de tus tejidos. Cuando yo como grasa, porque me están diciendo que coma grasa, si es triglicérido, se va a venir para acá. Es la grasa de almacenaje de energía. Pero si es fosfolípido, se va a meter en el cerebro. Esa es la diferencia. Y si el fosfolípido es de DHA, va a nutrir tu cerebro. Si el fosfolípido es de omega 6, que es otra grasa, te puede generar algún problema de inflamación, que lo podemos ver en otra charla. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que hay una bioquímica del cuerpo que es más compleja de lo que nosotros creemos, en donde tiene muchos tipos de omega 3, hay muchos tipos de grasa, pero los que están arriba son triglicéridos y los que están abajo son fosfolípidos. Los fosfolípidos llegan a tu célula y se meten en el cerebro y tu cerebro empieza a funcionar bien. ¿Y qué significa funcionar bien? Buena calidad del sueño. Dormir bien es parte de un cerebro sano. Si tú no duermes continuo, mínimo 6, 7, 8 horas, tu cerebro no está sano. Algo le pasa a tu cerebro que no logra desconectarse y descansar. Y cuando tú tienes nivel de omega 3 elevado en tu cerebro, duermes bien. Cuando tú duermes bien, se regenera todas tus células. Entonces, despierta con mucha más energía. El nivel de concentración de una persona que durmió 8 horas no es el mismo del que estuvo en vela toda la noche. Es imposible concentrarse estando en vela toda la noche. Entonces, parte del funcionamiento del cerebro de manera exitosa es tenerlo bien nutrido, para que este cerebro bien nutrido logre descansar bastante bien y logre regenerarse. Entonces, cuando tomas aceites de pescado, tomas triglicéridos. Les voy a hacer un esquemita muy simple. Ahí. Eso es un triglicérido de omega 3 o de lo que sea. ¿Por qué se llama triglicérido? Porque tiene 3 grasas con un glicerol, se llama triglicérido. Y lo que tenemos nosotros son fosfolípidos, es diferente, se parecen pero no son iguales. Eso es muy relevante. Porque cuando tú quieras nutrir tu célula, tu hígado va a evitar mucho más trabajo cuando tomas esta molécula. Y esta va directamente al cerebro, a la retina, al músculo cardíaco y ahí tiene los beneficios. Acá hay un esquema de la célula, esos son los fosfolípidos de la célula, entonces tu omega 3 se mete acá y empieza a hacer lo que se llama una reacción de bioquímica, las células conversan entre sí a través de bioquímica. Y si tú no tienes la membrana bien nutrida, que es decir, como las paredes de la célula, no pueden conversar bien y las células empiezan a funcionar de manera deficiente. Entonces, habíamos dicho que ¿dónde yo encuentro los nutrientes? Yo puedo tomar omega 3 como aceite de pescado, purificados. Puedo tomar omega 3 como triglicéridos, aceite de pescado normales. Puedo tomar omega 3 como fosfolípido, el esquimal ya sabe lo que está haciendo. Él le cortó las cabezas al pescado para comérselas él, y el resto del pescado se lo da a los perros que tiran el trineo. Entonces, él elige comer la cabeza de pescado. Cuando ustedes empiezan a pensar en las costumbres que tienen las culturas ancestrales, muchas veces se comen los interiores de los animales y no la carne del animal. Porque el interior del animal tiene los nutrientes son de mejor calidad. Comer un cerebro es más nutritivo que comer la carne del animal, si es que el animal está bien nutrido, como en el caso de un pescado. Entonces, ¿cuál es la diferencia bioquímica? Porque ahí están los nutrientes que van a permitir bioacumular mucho más rápido. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros un extracto de los fosfolípidos? Cuando tú quieres dar un nutriente a una persona, tienes que fijarte en lo que se llama trazabilidad, es decir, saber de dónde estoy sacando las cosas, porque la comida es muy importante. Si alguien pone un restaurante, el cocinero muchas veces, si es buen cocinero, él va a comprar los productos al mercado. Él no manda a alguien. ¿Por qué va él al mercado a comprar? Porque la materia prima es muy importante si yo voy a estar comiendo algo. Es muy importante.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Trazabilidad. Nosotros traemos del océano Ártico, de los fiordos de Noruega, se obtiene un arenque. El arenque es un pez muy pequeñito. Cuando los peces son pequeños, no bioacumulan toxinas. Cuando los peces son grandes, como un atún, por ejemplo, que se come otros pescados, empieza a acumular las toxinas del mar. Estos peces pequeños viven en el océano Ártico, que es un ambiente bastante limpio. Del océano Ártico tú puedes sacar los arenques, y de los arenques sacan los huevitos, y de los huevitos saca el fosfolípido. Entonces él va sacando como la creme de la creme para tener un producto de alto nivel nutricional. Eso es más trazabilidad. Hay otro factor importante que es la pureza, que los productos no tengan contaminación y metales pesados. Los mandamos a analizar a un laboratorio para que no tenga mercurio, cadmio, plomo. Son cosas que pueden echar a perder tu cerebro. Entonces, básicamente lo que tenemos es que cuando tú tomas un omega 3 en forma de fosfolípido, se forma esta bolita, que es una micela, que hace que la grasa se absorba de manera más eficaz. Entonces, tú sabrás que el aceite con el agua no se mezclan. ¿Saben que el aceite con el agua, han mezclado aceite con agua? No pueden mezclarlo, no se enganchan. No se enganchan porque la grasa que tú estás mezclando se llama triglicérido. Pero si tú tomaras un fosfolípido, se mezcla con el agua. Porque es una grasa que tiene carga eléctrica, una grasa muy especial, es la grasa que da la vida. Las células tuyas ya están hechas de eso. Entonces, el omega 3 en esa forma viaja muy rápidamente a través de la sangre. Atraviesa lo que se llama una barrera hematoencefálica, que después lo vamos a ver, donde podemos ver realmente cuánto nivel de omega 3 tiene en tu cerebro. Entonces, tú tienes un examen acá, podemos saber cuánto omega tú tienes en tu cerebro. ¿Cómo saber eso? ¿Cuánto omega 3 tiene el cerebro? ¿Alguien me daría una muestra de cerebro para mandar al laboratorio? Nadie. Una muestra de ojo. Nadie. Por una muestra de sangre podrían dar. Entonces, de la sangre, nosotros sacamos un glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo es la célula de la sangre. Y los glóbulos rojos tienen fosfolípidos también. Y si tu glóbulo rojo se llenó de omega 3, quiere decir que tú estás bien nutrido. Mandamos un análisis laboratorio y vemos una escala que va del 1 al 12, en donde la gente en Latinoamérica tiene un 4% omega 3 en sangre, en glóbulo rojo. 4%. Y en Noruega, Japón tienen un 8, un 10, un 12. ¿Por qué en Noruega y Japón tienen 8, 10, 12 y en Latinoamérica tenemos 4? Porque yo le pregunto, ¿cuántas veces, quién come pescado más de 4 veces por semana? Nadie. Tú haces esta pregunta en Japón y van a decir que es 2 veces por día. Porque se comen un sushi entre medio y en la mañana comen de nuevo. Y lo hacen en Noruega y van a decir que también comen 1 o 2 veces por día pescado, porque es cultura de ellos. Cuando se comen el pescado, se comen el ojo, se comen la cabeza, un japonés, se comen los huevos, en Noruega andan con patés de huevos de pescado, por lo tanto la nutrición de ellos es más eficiente, por lo tanto sus niveles en sangre son más altos, por lo tanto en cerebro son más altos. Y ahora puedes comparar la habilidad cognitiva de 2 individuos, uno que se crió en Noruega, otro que se crió en Chile, otro que se crió en Japón. ¿Qué habilidades van a tener? Habilidades cognitivas diferentes si tienen los mismos genes, porque los genes se expresaron de manera distinta. El chico japonés sumamente concentrado, el chico chileno se le queda la mochila cuando viene del jardín, llama a la mamá, se me quedó la mochila. Al otro día no, se me quedó la mochila. Entonces, ¿ahí dónde hay cuánto? Tenés que darle más pescado. Que se coma la cabeza del pescado, los huevos del pescado, o que tome un extracto de caviar, va a cambiar el resultado. Después vamos a la otra etapa de la vida, la etapa final de la vida, empieza el problema de Alzheimer. Y después tú ves que una persona que tiene un buen nivel de pescado en su dieta, que japoneses, coreanos, presentan Alzheimer mucho menormente. ¿Y por qué presentan menos Alzheimer? Porque tienen su cerebro nutrido desde siempre. Vamos a otra etapa de la vida, la edad mediana, en la que está la gran mayoría de edad productiva. ¿Quién es más productivo, un japonés o un chileno? ¿Por qué? Porque tienen un nivel de cognitividad mayor a partir de la nutrición que tiene el cerebro. Entonces el tema es nutricional, el tema no es genético, el tema no es que la raza es la mala, el tema es nutricional. Si tú le das un buen nutriente a una persona, obviamente va a funcionar distinto. ¿Quién comía pan con paté cuando chico? ¿Saben de qué es el paté? Grasa de chancho, ¿cierto? El paté es pan con grasa de chancho. Y al otro niño no le dan pan con paté de caviar, de huevos de pescado. Entonces la grasa que él recibe es fosfatidilcolina DHA que va al cerebro y la que recibimos nosotros no lo es. Entonces ahí pueden entender la importancia de la grasa en la dieta, pero qué tipo de grasa tienes que elegir. Algunos estudios científicos los quiero mostrar para que sepan que hay ciencia detrás de esto. Y cuando uno empieza a leer las publicaciones se da cuenta que siempre habla que el fosfolípido es la manera más eficaz para llevar DHA al cerebro. Dice que el fosfolípido es la manera más eficaz para llevar DHA al cerebro nuevamente. Que si tú tienes niveles de fosfatidilcolina de DHA, que es el nutriente que le estoy hablando, de manera elevada en sangre, tú previenes Alzheimer. Y lo que le explicaba, y esto es muy importante cuando quieran nutrir el cerebro, ¿por qué el cerebro no recibe cualquier nutriente? Porque tu cerebro tiene una capa que se llama barrera hematoencefálica. Ustedes saben que el cerebro de ustedes, si abren su cabeza, no se encuentran directo al cerebro. Está el cráneo, pero después del cráneo una membrana
una membrana que se llama barrera hematoencefálica que protege el cerebro, porque el cerebro siempre va a estar protegido, no todo lo que está en sangre llega al cerebro. Entonces yo como algo, pasa a mi sangre, pero no asegura que llegue a mi cerebro, porque hay una barrera que es semipermeable que deja pasar algunas cosas y otras no. Lo que demuestra este estudio es que el omega 3 en forma de fosfolípido llega al cerebro porque atraviesa la barrera hematoencefálica, que es el protector de tu cerebro, y otros tipos de omega 3 no. Entonces, finalmente, cuando tú vas a la farmacia porque leíste un artículo en el diario que el omega 3 hace bien para el cerebro, o lo escuchaste porque el doctor lo recetó, tú vas a llegar al lugar y te van a dar aceite de pescado, porque eso es lo que se vende. Y el aceite de pescado, ¿cómo está el omega 3 en aceite de pescado? En forma de triglicérido. Y tú querías tomar fosfolípidos. Entonces tú tienes que tomar extracto de caviar, que viene de los huevos del pescado, porque te aseguras que el omega 3 está en fosfolípido. Entonces, la clave en este primer nutriente era fosfatidilcolina o fosfolípido. Era fosfatidilcolina DHA, omega 3 en forma de fosfolípido. Esas son las palabras claves. Es el que llega al cerebro, el otro no. El otro requiere un trabajo del hígado. Voy a ver cuánto llevamos en este primer nutriente. Bien, voy bastante bien de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta de este nutriente? ¿Seguro? Dígame. Genial. El bacalao es omega 3 en forma de triglicérido. No es tan eficaz, pero funcionaba porque a ti te dieron quizás cucharadas. Entonces la cantidad era tan grande que algo termina entrando al cerebro. Pero cuando toman en nivel de cápsulas, ese aceite de bacalao no hace mucho, hace menos efecto porque es muy poca la cantidad. Entonces, ahí que tienes que hacer, tomar cápsulas de una molécula que sea más eficaz, que es el fosfolípido. Que eso no está en el aceite de bacalao, está en el extracto de caviar o en comer ojos de pescado. Entonces, otro tipo de nutriente. Dime. En el krill hay omega 3 también como fosfolípido. Es una de las ventajas que tiene el krill, pero el krill tiene muy baja concentración frente al extracto de caviar. Entonces el krill tenía un inconveniente que le quita el alimento a las ballenas porque van sacando el krill que se alimenta a las ballenas. Y segundo, que la cantidad de omega 3 que tiene es muy bajito en relación con el extracto de caviar. Pero bioquímicamente es lo mismo, los dos son fosfolípidos. Sí. Dime. Sí. 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 Sí, qué bueno lo que tú planteas. Ahí, ¿cuál es tu nombre? Lo que Nefi plantea tiene que ver con la dosis, que son los miligramos que tú tienes que consumir, versus la forma molecular, que es la calidad del nutriente. Entonces, la industria farmacéutica tiende a fijarse en los miligramos. ¿Cuántos miligramos de DHA tiene? ¿Cuántos miligramos de EPA tiene? Entonces, si tú tomas un aceite de pescado, me van a dar 400 miligramos de DHA, por ejemplo. Pero están en esta forma, 400 miligramos de DHA en forma de triglicérido. En cambio, si yo voy y me tomo un extracto caviar, voy a tener el omega 3 en forma de fosfolípido. Yo puedo tener menos miligramos de omega 3 como fosfolípidos y llegan más al cerebro que los más miligramos de omega 3 como triglicéridos. A mí, en mi experiencia, con los exámenes que hemos hecho, 400 miligramos de omega 3 en forma de triglicéridos no son eficaces para llegar al cerebro. Es muy bajito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dar megadosis. Cuando das megadosis, para forzar a que el cuerpo transforme los triglicéridos en fosfolípidos, tienes que pasar por lo que se llama estrés oxidativo, que lo voy a mostrar acá, esto. Todo esto que está acá, tu hígado lo tiene que hacer. Entonces le estás dando mucho trabajo al hígado. Entonces lo mejor es dar fosfolípidos. Ahí te rompe el esquema de los miligramos. Entonces ya vimos un nutriente. ¿Dónde lo encontramos? Dime. ¿Cuánto de fosfolípido? Si tú tomas medio gramo de fosfolípido, 500 miligramos, aseguro que va a tener un nivel de nutrición bastante bueno. Ahora, hay un examen que mostré acá, que en el fondo te permite hacer las cosas más específicas, que este Omega Index. Yo te puedo medir cuánto tiene el glóbulo rojo tuyo al día de hoy. Y si está muy bajito, tú tienes un 4%, yo digo, ¿sabes qué? Te quiero llevar al 8% alto. Entonces te tomas de repente 4 cápsulas para ir más rápido, tiene que ver con la velocidad de lo que tú quieres cambiar. Entonces depende del punto de partida tuyo y depende también qué tan rápido, qué tan alto quieres tener tu nivel. Porque hay gente que dice, con el 8 estoy bien. Pero la otra vez le hice un tratamiento a un jugador de fútbol que quería estar en 12 rápido. Entonces, ¿por qué el jugador de fútbol quiere tomar omega 3 si en teoría no tienen mucha actividad cognitiva? No, porque el omega 3 es inflamación y duerme mejor. Y si duerme mejor, se regenera mejor, y se regenera mejor, tiene mejor rendimiento deportivo también. Entonces, la dosis tiene que ver con qué nivel tiene uno, en cómo es tu nutrición. Si nunca has comido pescado, te recomiendo tomar muchas más cápsulas, porque tienes una deficiencia muy grande. Si estás en tercera edad, que tiene un deterioro cognitivo alto, también más cápsulas para rellenar ese cerebro de omega 3 rápidamente, nuevamente. Nosotros en el stand nuestro vamos a declarar dudas de dosificaciones, etcétera.
¿Algo más? ¿Seguro? Ya, dime. Sí. De hecho, acá este estudio que mostré, mira, acá hay un estudio que habla de fosfatidilcolina DHA y Alzheimer. Cuando tú estás, esto se llama el percentil 25, es decir, yo hago una medición a todos los que estamos en la sala de cuánto omega 3 tienen, cuánto fosfatidilcolina, que es lo que estamos hablando ahora. Y nos medimos durante 10, 15 años, durante cada 3 meses. Y nos distribuimos a ver quién tiene más, quién tiene menos, los que tienen más a un lado, los que tienen menos a otro. Los que tenían más, resulta que la mitad del grupo representaron mucho menos Alzheimer que los que tenían menos. Los que tenían menos tenían más del doble de incidencia de Alzheimer. Entonces el nutriente se llama fosfatidilcolina. Y lo que tú planteas también, esto es octubre de 2018, Universidad de Oslo, habla de la prevención de la fosfatidilcolina para prevenir el Alzheimer asociado a un gen, y lo que me presenté acá, cómo atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces tiene mucha influencia con eso, que es neurodegenerativo eso. Dime. El fosfolípido, nosotros en el stand traemos de Noruega un extracto caviar, Wellplast. Vamos a ver en el vayan al stand, no sé cuál es A28, ahí vamos a sortear uno con los papelitos que anotaron. Ahí vamos a dar información. Van a ver que el producto no tiene reflujo, porque se absorbe muy rápidamente. Entonces requieren menos cantidad, menos estrés oxidativo para tener más beneficios fisiológicos. Entonces vimos un nutriente muy importante, ¿por qué es fundamental este nutriente? Porque es parte de la estructura del cerebro. O sea, imagínate tu cerebro con espacios vacíos de llenar. Entonces le empieza a dar fosfatidilcolina y empiezas a llenar ese cerebro. Cuando está lleno de los nutrientes, obviamente va a funcionar mejor. Ahora viene otro nutriente que, esto es un macronutriente. Las grasas son macronutrientes, lo tomen en cantidad grande. Vamos con los micronutrientes. Micronutriente, el magnesio. El magnesio nutre el cerebro. Pero hay que, así como hablé de la fosfatidilcolina, que había en diferentes tipos de omega 3, va a ver que hay diferentes tipos de magnesio. El magnesio es mucho más popular, así que yo voy a hacer una pregunta y te apuesto que varios me van a contestar. Díganme alguna forma, conocen el magnesio, ¿cierto? ¿Alguna forma de magnesio que conozcan? Cloruro de magnesio. Otra. Magnesio quelado, perfecto. Otra. Nitrato, óxido, ¿se acuerdan de los óxidos de magnesio? Entonces, ¿cuál magnesio tomo? Si recién les dije que habían varios tipos de DHA, fosfolípido, triglicérido, etilester, y sabían que el fosfolípido, ahora, ¿cuál magnesio tomo? ¿Será lo mismo tomar cloruro de magnesio que citrato de magnesio, o que malato de magnesio, o que óxido? No es lo mismo, porque la bioquímica es muy distinta y el cuerpo a veces no lee las moléculas. El magnesio es un mineral. Como todo mineral es inerte, ¿cierto? Inerte. Es tierra, los minerales vienen de la tierra, ¿o no? Los minerales vienen de la tierra. Entonces es inerte, acá no hay vida en el magnesio. ¿Cómo el magnesio adquiere vida? Cuando la naturaleza lo une con otras moléculas y les da vida al magnesio. Entonces, para darle vida al magnesio, si yo tomo el magnesio y lo oxido, estoy dando óxido de magnesio, no tiene vida. El magnesio oxidado no tiene vida. Si tomo un cloruro de magnesio, tampoco tiene vida, porque el cloruro de magnesio es una sal. Es como el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan? Es una sal. Es como el carbonato de calcio, una sal. El carbonato de calcio es la cal. Esos minerales no tienen vida. Para que tengan vida hay que poner moléculas orgánicas. Y ahí es donde aparece el citrato de magnesio, el malato de magnesio, que son ácidos cítricos isomálicos, y el tronato. Entonces, el tronato, magnesio y el tronato, es un tipo de magnesio que atraviesa la misma barrera hematoencefálica que atraviesa el omega 3, en forma de fosfolípido. Entonces, la barrera hematoencefálica, que filtra, yo dije que teníamos una membrana que protege el cerebro, que filtra los nutrientes que van a pasar, deja pasar los fosfolípidos de omega 3 y deja pasar el magnesio y el tronato. Entonces, si yo tomo cloruro de magnesio, el cloruro de magnesio va a quedar en mi intestino. Y en el intestino, el cloruro de magnesio, ¿qué es lo que hace? Retener líquido. Si retengo líquido, voy al baño de manera más líquida, me da como diarrea. Sinónimo de que el magnesio no se absorbió. Si tomaste cloruro de magnesio y te da diarrea, el magnesio no se absorbió, que el magnesio quedó dando vuelta en el intestino. Si tomo citrato de magnesio, el magnesio se absorbe, llega al músculo, al hueso, pero no llega al cerebro porque no atraviesa barrera hematoencefálica. En cambio, si tomo eletronato, logra entrar al cerebro y va a hacer la pega que tiene que hacer, que es alterar los canales de calcio. Entonces ya me aseguré con magnesio en el cerebro. Esto se llama homeostasis cerebral de magnesio. Va a influir sobre los canales de calcio, ácido glutámico, y empiezas a pensar mejor, y esto se llama densidad sináptica. Entonces el magnesio eletronato, el producto anterior era un producto de Noruega, un extracto de caviar. El magnesio eletronato es un producto patentado por científicos del MIT. El MIT es una institución norteamericana en donde se juntaron con científicos chinos y lograron patentar el magnesio eletronato porque tenía las mismas ventajas que acabo de hablar anteriormente. Una buena farmacocinética, que es decir, que se absorbe bien,
una buena farmacodinamia, es decir, que llega al lugar donde el fármaco o el nutriente actúa. Por lo tanto, va a ser el único magnesio eficaz para alterar los niveles de magnesio en el cerebro. Si tú aumentas el nivel de magnesio en el cerebro, tienes mayor habilidad de aprendizaje, memoria de trabajo en el corto y largo plazo y alivia la ansiedad. Mejora la calidad del sueño. Entonces es un complemento. ¿Qué es mejor, el omega o el magnesio? Son cosas distintas. Omega es la base en forma de fosfatidilcolina y el magnesio es un catalizador, alguien que ayuda. Yo siempre digo, tomar fosfolípido omega 3 es como vivir en el campo y pavimentar el camino a tu casa para que sea más fácil llegar a tu casa. Y tomar magnesio tronato es como comprarse el Ferrari o el auto de velocidad. Si tu camino a tu casa es de tierra, ¿qué sacas con tener un auto rápido? Tienes que pavimentar tu cerebro con fosfolípido de omega 3, luego le das el tronato simultáneamente para que haya mayor velocidad de densidad sináptica. Entonces acá hay un estudio donde compara las diferentes formas de magnesio y sus niveles en el cerebro. Y te das cuenta que el magnesio tronato es el único que en 24 días logra aumentar un 10% el magnesio en el cerebro, y el cloruro, el citrato y los otros magnesios no logran cambiar el magnesio en el cerebro. Si no cambias los niveles de magnesio en el cerebro no reacciona. Entonces, si no reacciona el cerebro, acá tenemos estudio de magnesio tronato y el tema de la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es que el cerebro sigue siendo plástico. Uno puede tener muchos años, ir envejeciendo, pero si uno lo nutre bien, el cerebro vuelve a toda su plasticidad. Van a ver que tiene un proceso reversible, es cosa de trabajar el cerebro, es nutrirlo, porque si tú no lo estás nutriendo, no lo puedes exigir. Entonces, al final, ¿qué pasa con la enfermedad neurodegenerativa? Tú llevas mucho, porque finalmente, cuando uno llega a edad avanzada, tiene toda una vida de una manera de alimentarse. Hasta a veces arrastra la manera que te enseñaron a comer en tu casa de chico y después esa madre cuando tiene hijos le enseña a cocinar igual como cocinaba su madre. Esto es toda una historia de la nutrición deficiente. Por lo tanto, el cerebro no lo puede exigir, pero si lo nutres bien, el cerebro lo puede exigir. Estudio de magnesio tronato en el cerebro, hay muchas publicaciones donde el magnesio mejora, reduce el daño cognitivo asociado con la edad, cuando el magnesio es el eletronato. Acá hay un tema de canales de calcio, básicamente lo que está diciendo acá, que esta es una neurona, ¿saben las neuronas? Una neurona conversa con otra neurona y hace que tú pienses. ¿Ok? Entonces tengo una neurona presináptica que es la que está antes y la post la que está después. Esta conversación neuronal depende del magnesio. Si no hay magnesio en el cerebro, esta conversión se pone lenta. Y si se pone lenta la conversión entre neuronas, tus pensamientos son lentos y tus habilidades cognitivas son deficientes. Acá hay un estudio de magnesio y, de nuevo, prevenir el deterioro de la memoria asociada con la edad. Entonces, también ahí tienen los fármacos. Acá tiene el estudio del magnesio y la interleuquina es inflamación, dolor de cabeza, inflamación. Tú sabes que cuando tienes dolor crónico, tienes menor memoria. Es lógico, si yo te estoy apretando un dedo con un alicate y te digo que te aprendas lo que te estoy leyendo, ¿qué te va a acordar de lo que te estás leyendo si están apretando el dedo con un alicate? Cuando hay dolor crónico, la memoria disminuye considerablemente. Entonces, muchas veces la gente empieza a envejecer, tiene dolor de rodilla y tiene un dolor de rodilla que no lo deja vivir, le va a afectar el nivel de memoria. Con el magnesio tronato tú bajas la neuroinflamación. También el tema de la ansiedad. El cerebro tiene varias partes. El cerebro tiene un córtex que tiene que ver con las habilidades cognitivas. En la parte frontal del cerebro está asociada con qué tan rápido tú piensas. La parte del hipocampo tiene que ver con la memoria. Y la parte de la amígdala, que otra parte tiene que ver con tus impulsos. Entonces, el magnesio eletronato, dale, perfecto. El magnesio eletronato tiene que ver con aliviar la ansiedad. Acá hay un estudio, esto es densidad sináptica. Tú le haces un corte al cerebro y ves qué tanta densidad sináptica tiene a través de tomar una muestra. Y te das cuenta que este es el córtex, este es un cerebro normal donde le agregas el eletronato y la densidad sináptica aumentó considerablemente. Aumentó en un 50% el pensamiento. La amígdala no cambia. ¿Qué ventaja tiene que la amígdala no cambie? La amígdala yo dije que eran tus impulsos. Entonces te hago pensar más rápido, pero no te hago ser más impulsivo, que eso es muy peligroso. No puedo estimular tu cerebro de manera completa. Acá tiene otro estudio que tiene que ver con la densidad sináptica del eletronato. Y acá lo que se hizo fue comparar treonato, citrato, malato, gluconato, puros magnesios diferentes. Y medimos la densidad sináptica y el eletronato fue el único que aumentó de manera significativa la densidad sináptica en el córtex. Los otros magnesios no lograron alterar el cerebro. El magnesio y el Alzheimer, y lo que se hace acá es, tú tomas una rata, cualquier tipo de rata salvaje, le mides la densidad sináptica. Después le inducen Alzheimer a la rata a través de transgenia, y si la miden y ves que la densidad sináptica es mucho menor, ahí baja, está más ahí baja. Le das tronato y sube de nuevo. Tú puedes aumentar la densidad sináptica en el córtex a una persona inclusive que tiene Alzheimer.
Ahí están las placas beta-amiloide, también asociadas con el Alzheimer, también puedes reducirla. El magnesio en el cerebro, básicamente, acá tienes otro, hipocampo, diferente área del hipocampo, esto es memoria. Entonces el magnesio en el hipocampo va a aumentar las habilidades de memoria. Magnesio para prevenir un factor tumoral que tiene con el dolor crónico. Magnesio y declinación de la ansiedad en general tiene muchos, muchos nutrientes. No sé si entendieron el concepto del magnesio que tiene que llegar al cerebro. ¿Alguna pregunta de magnesio? Dale. ¿Sí? De manera eficaz, claro. Sí. También lo otro, sí. Porque finalmente tú llegas a la sangre y va a hacer lo que tú estás pidiendo, pero cuando pasa por el cerebro logra meterse al cerebro. O sea, él tiene un acceso más que los otros. Sí. Ahora, si buscas beneficios de magnesio por lo que es hueso, músculo, es mejor, o sea, te recomiendo un magnesio más barato. El citrato de magnesio es más barato que el tronato. Entonces, si yo no busco cerebro, yo les digo, te vendo otro magnesio que no sea tronato porque vas a pagar más por algo que tú no estás buscando. Pero no creo que alguien no quiera nutrir su cerebro. Claro. Dime. Todo esto sí, sí. Por ejemplo, es cultural de nuevo. En el caso de la omega era fácil comerse el ojo del pescado, la cabeza del pescado, los huevos del pescado. O el extracto. Y en el magnesio está presente en la espinaca, en el brócoli, en muchos alimentos verdes. Ahora viene lo que... Y el tronato es un metabolito de la vitamina C. Finalmente, el tronato, acá no estoy hablando de ninguna molécula sintética, estoy hablando solamente de moléculas que la naturaleza también tiene. Lo que estoy haciendo es que las encontramos y las logramos poner en una cápsula. Pero si tú te alimentas con espinaca, la espinaca, nadie se come la espinaca sin limón, entonces como viene con limón, viene con ácido cítrico, pero un ácido ascórbico, que es vitamina C, va a inducir un poquito la fabricación de tronato para poder meter en el cerebro. Pero no es tan eficaz, o sea, yo no sé cuántas... Acá tú tomas una pastilla y los niveles cambian muy rápido porque está el concentrado del tronato de magnesio, pero se puede encontrar, todo se puede encontrar si te alimentas bien. El tema es que es complicado, dime. La inflamación la controla mejor con el omega 3. Sí, porque el omega 3 va a nivel de membrana y va a liberar ecosanoides que son antiinflamatorios. Sí, el omega 3 es más efectivo que el magnesio en la inflamación. Dime. El magnesio se puede medir también, pero el magnesio se puede medir en sangre o en cerebro fluido encefalorraquídeo. De hecho, acá hay el estudio que mostré anteriormente, era en encefalorraquídeo, se había hecho en ratas porque tienen que sacar un poquito de fluido espinal. Entonces nadie se presta para ese tipo de análisis voluntario por muy que paguen. Porque saben que los laboratorios le pagan a la gente para que hagan los experimentos. Ahora ha habido un cambio de regulación muy grande y cada vez más se usan menos estudios en humanos, porque nadie se presta para eso, pero se puede medir. Se puede medir en fluido encefalorraquídeo o en sangre. Si lo mide en sangre es biodisponibilidad que no es tan eficaz como en el cerebro. Dime. No, no, pero ahora difícilmente tú tengas un exceso de magnesio porque las dietas están muy pobres en magnesio. Mira, el magnesio habitualmente se encuentra, como dije, también en las cáscaras de los granos, en los cereales. Entonces, como comemos todo refinado, nuestros niveles de magnesio son muy pobres. Son muy pobres. Ahora, si tú tomas magnesio tronato, lo que vas a sentir es que, al igual que el omega, que tu cerebro anda más rápido. Ahora, lo vas a sentir que tienes mejor memoria, que tu cerebro anda más rápido. Entonces, al final tú vas a decir, lo que puedes hacer con el tronato es tomarlo en periodo de prueba, por ejemplo. ¿Para qué va a gastar en tronato si estás de vacaciones? Si vacaciones quiere estar tranquilo, pero el tronato aumenta mucho la densidad sináptica. Sí, dígame. Yo le daría omega 3, fosfolípido y tronato de todas maneras. No, no va a haber una gran reversión, pero me va a empezar a frenar porque está estudiado que una de las causas del Alzheimer es esta. A ver si lo tengo en esta presentación. Sí, acá está. Acá. Una de las causas del Alzheimer es que tu cerebro, em, acá hay una cosa que se llama transportadores GLUT que meten ácido glutámico al cerebro. El ácido glutámico lo que hace es atrapar a una proteína beta-amiloide y la destruye. Cuando no tienes ese tipo de nutriente, la beta-amiloide crece y ahí viene el Alzheimer. Entonces, estos transportadores mejoran el funcionamiento de esa parte del cerebro, funcionan mejor ¿con qué? Con magnesio eletronato y con fosfatidilcolina DHA. Entonces, con esos nutrientes va a mejorar, sí. Si es avanzar, lo que va a pasar es empezar a frenar.
o sea, no va a saltar rápido porque le empieza... Mira, hay un dicho que si quieres resultados distintos en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, si yo hice todo lo mismo en mi vida y estoy en lo que estoy, y yo no estoy contento como estoy, algo tengo que cambiar. Una de ellas, de esas cosas, es la nutrición. Si tú analizaras bien, el tema de la nutrición es tremendo porque son cosas que te metes a tu cuerpo día tras día, tras día, tras año, tras década. Entonces eso va generando. Si tú haces un cambio y empiezas a elegir solamente moléculas de alto nivel para nutrirte, imagínate todo lo opuesto, día tras día, dando nutrientes de alto nivel y tu cuerpo cambia, tu mente cambia. Sí, dime. Está asociado con la concentración de magnesio en el cerebro, la hemostasis, por lo tanto no es permanente. Yo tomo magnesio eletronato, va a alterar los niveles de magnesio en el cerebro, voy a estar con mayor densidad sináptica, dejo de tomar, hay un efecto washout, que no sé si estaba en no está en interpretación, que parece que está acá, que no sé, a las 2 semanas de dejar de tomar, vuelve a tu punto de partida. En el caso del omega, el efecto washout es más lento. Tú, omega 3, subes tus niveles y se demora 2 meses en bajar, no 2 semanas. Pero todo esto, ¿por qué es permanente? Porque son nutrientes que tu cuerpo no fabrica. Los nutrientes el cuerpo no fabrica. Si tú no comes nutrientes, no lo vas a tener. Es como el agua. Todos los días te da sed. Tú no dejas de tomar agua, porque tu cuerpo no fabrica agua. Dime. No, porque la homeostasis magnesio del cerebro no baja brusco, se muere 2 semanas. Los efectos rebote habitualmente son cuando te dan un fármaco, que lo que va a hacer ese fármaco es estimular bloquear la reabsorción de un neurotransmisor y los efectos rebote son muy potentes. Acá no, porque es un nutriente. Nada, no es para nada. Te van nutrientes, vas a empezar a volver a tu punto de partida nomás. Acá esto no es farmacología, estos son nutrientes, utilizando la bioquímica como base para poder elegir la molécula que sea más adecuada. ¿Por qué? Porque la gente, lamentablemente, decide nutrirse orientándose en internet, por ejemplo, y escucha que el magnesio es bueno, que el omega 3 es bueno, va a la farmacia a comprar, pero hay mucha bioquímica detrás. Entonces no es lo mismo tomar un magnesio tronato que un cloruro magnesio. Entonces voy a la farmacia y la persona del mesón no está instruida y le vende el que le conviene. Y el que le conviene habitualmente el que tiene más margen. Y el que tiene más margen en materia prima más barata, y la materia prima más barata muchas veces la peor calidad es la que no te está nutriendo. Entonces, si yo estoy haciendo esto es para que la gente se instruya un poco, muchas veces y sea más crítico de lo que está consumiendo. Y piense que tiene que ir a un profesional de repente especializado. Ahí está la razón por qué tú vas a un médico. Ojalá el médico esté bien instruido en nutrición, por supuesto. Porque en el fondo hay tema bioquímico acá uno tiene, o sea, el común de gente no tiene cómo saber. Entonces, buscar en internet por ahí el magnesio sirve y bueno, y el tronato, y si no te doy la conferencia, ¿qué es el cloruro de magnesio? Entonces, hay que orientarse bien. No hay que tomar a la ligera el tema. Lo mismo que el omega. Yo veo que el omega anda bien, pero hay fosfatidilcolina, que es muy distinto al triglicérido. Y eso no está, en la legislación en Chile no te obliga a rotular. Tú veas los omega 3, no están obligados a rotular qué moléculas son. La forma molecular de un nutriente es lo mismo que el medio de transporte que ustedes utilizan. Yo puedo clonar a cualquiera de ustedes, es decir, 3 clones de cada uno de ustedes. Y a uno le pasa una bicicleta, a otro le pasa una moto y a otro le pasa un helicóptero o una carreta. Son la misma persona, pero con medio de transporte distintos funcionan distintos. La molécula es lo mismo. El mismo nutriente, DHA o magnesio, con una molécula diferente uno se mete al cerebro, el otro no. Entonces no tiene los beneficios. Dime. Sí, el magnesio tiene que ver con cuando quieren magnesio para los nervios, yo digo, ¿dónde empieza el sistema nervioso central? El sistema nervioso central empieza en el cerebro, entonces quiero tomar tronato porque quiero partir con el cerebro. Por eso ahí te empieza a relajar. Cuando tomas magnesio muscular como el citrato, tú te relajas, pero una relajación que tiene que ver con la contracción de las fibras musculares, que es actina, miocina, otro tipo de relajación, que es la relajación del músculo en particular, pero no es desde la parte nerviosa. Entonces el tronato sirve para los nervios, claramente. Los niños, el omega 3 desde antes de nacer. Desde antes de nacer, cuando son chicos, sí, a través de la leche. Si la mujer está dando leche, que tome omega 3 ella, porque ella le va a pasar el omega 3 a través de la leche al hijo. ¿Y sabían que la leche materna, el omega 3 está en forma de fosfolípido? No está en forma de triglicérido. La naturaleza es sabia. Entonces, al final, si una mujer está embarazada, tiene que tomar omega 3, le va a dar al feto. Mientras está dando leche, le da al niño, a la guaguita. Mientras el niño ya dejó de tomar leche, hay que meter la cápsula rota en la comida y que coma y después toda la vida. Y el magnesio se da en dosis más chicas a un niño de 4 años. ¿Para qué le dan magnesio tronato? Si lo está alimentando bien, no tienes para qué. Pero si tiene déficit atencional, le das por lo menos una capsulita y empieza a cambiar, le está dando un nutriente, mejora la habilidad cognitiva. Es tremendo cuando uno siente los efectos. En el caso del omega, no conozco a nadie en Latinoamérica que tenga acceso a omega 3, nadie.
Cuando tienes exceso de omega 3 no es muy poco común, lo que tiene uno es exceso de omega 6. Y del magnesio, el magnesio cuando tomas mucho tronato y va muy rápido al cerebro, si tú tenías bajos niveles de magnesio en el cerebro, probablemente te aumenta la irrigación sanguínea. Hay gente que le duele un poquito la cabeza cuando tenía un nivel muy bajo porque era tan muy brusco el cambio. Entonces ahí toma una cápsula en vez de 3, va tomando de a poquito y va regulando. Dime. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí, pero yo recomiendo principalmente la fosfatidilcolina de DHA, que es lo que tenemos. La fosfatidilcerina se requiere en cantidades mucho menores, pero de hecho nosotros estamos formulando un producto que va a ser fosfatidilcolina de DHA más fosfatidilcerina. Sí, sí, pero es más eficaz. Si va a gastar, yo creo que es más eficaz la fosfatidilcolina de DHA, es más eficaz, y el magnesio tronato. Pero la serina también anda bien, que son partes del cerebro. Es otro tipo de fosfolípido. ¿No? Dale, no importa. Hoy difícil pregunta, porque no solamente está ahí grano, no tengo la respuesta. Yo creo que puede ser casi imposible lograr unos niveles de magnesio en el cerebro como lo logramos nosotros a través de la alimentación. Muy difícil. Lo mismo que de omega. La verdad que tomando 2 cápsulas de extracto caviar que tenemos nosotros, logran niveles altísimos. Yo no le mostré, pero yo me hice un análisis. A ver, uno de estos es el análisis mío. Acá yo tengo 12% en membrana. Es altísimo el valor, salió el valor tope, pero lo hice tomando fosfolípido en cápsula. Nunca me comí una cabeza de pescado. Yo me medí antes y comía pescado 3 veces a la semana y tenía un 5% y comía pescado 3 veces a la semana. Entonces, en la dieta es súper difícil, es difícil a partir de la nutrición. Le he hecho exámenes a varios médicos, nutricionistas, te dice a ti uno, y los valores son menores a 5. En promedio son menores a 5. Y cuando pregunto a alguien, ¿sabes que yo como pescado? Me dice, yo te hago un examen. Y nunca son sobre 7, porque no comemos la parte correcta del pescado, que sería el ojo, la cabeza, el fosfolípido. Los otros son triglicéridos. Esos cambios. Mira, tengo una escala. Mira, en 50 días subí de 5,6 a 8,4. En 50 días, menos de 2 meses. Con 2 cápsulas diarias. Después, cuando quieres valores más altos, depende del peso del individuo. Si uno pesa mucho, de repente las 2 cápsulas te van a dejar ahí nomás de noche y tú quieres más, tienes que tomar más porque pesan más. Un niño, por ejemplo, con una cápsula anda bien. Un niño pesa menos de 30 kilos, va a andar bien. Las mujeres que pesan en promedio menos que los hombres también tienen la ventaja de acumular más rápido el omega 3 con menos cantidad. Dígame. Es como el japonés eternamente come pescado. Es comida, esto es comida, esto no es un esto es comida. Eternamente tú comes, eternamente tomas agua. Porque si no te vas a deshidratar, acá es lo mismo, sí. O alterar la dieta, o empezar a elegir pescado cada vez que se puede y tomar de vez en cuando la pastilla, pero compensar en eso. Sí. Dime. No, de toda, claro. Es que vuelve al punto de partida. Si el niño, yo tomo un niño cualquiera que comía pescado 2 veces a la semana, le doy el omega, le voy a subir su nivel de omega, y él sigue comiendo pescado 2 veces a la semana. Les dejo de dar, van a pasar 2 meses y va a volver al punto que tenía con lo que tenía. Claro, entonces todos volvemos a nuestro punto de partida porque tiene que ver, todo esto depende de lo que yo ingiero. Ahora, si yo cambié mi dieta y me puse a comer ceviche más frecuentemente o me empecé a comer ojo el pescado, ya soy otra persona, ya tengo otra base. Pero la cápsula es bastante eficaz porque no es barata, son 500 pesos por cápsula, es un extracto caviar, te aseguras que tiene la concentración de fosfatidilcolina de DHA que corresponde, tiene los cambios muy rápido, uno siente los cambios. Y frente a eso decís, ¿para qué dejar de hacer algo que me hace bien? ¿Para qué? Dime. Última pregunta. Los valores en el stand es, bueno, una dosis, un tratamiento por un mes vale alrededor de 30.000 pesos. O puede ser 15 si va a ser un niño con una cápsula. Ahora, si tú quieres cambiar más rápido, gastarás más. Dime. Los vegetarianos. Ya, los vegetarianos, por ejemplo, hay un vegetariano que me dice, no, yo no voy a comer tu producto porque es huevo de pescado y yo no como nada de huevo de pescado. Lo que hace un vegetariano es esto. El vegetariano consume omega 3. ¿Dónde consume omega 3 el vegetariano? Semillas, ¿cierto? Nueces, etc. El omega 3 que él consume es un triglicérido de ALA, ácido alfa-linoleico, una cadena corta. Y lo que tú requieres es DHA, otro tipo de omega 3. Entonces el vegetariano le cuesta mucho transformar el ALA en DHA, solamente el 5% del omega 3 vegetariano termina en DHA. La solución que damos nosotros es aceite de alga. Nosotros tenemos aceite de alga que es DHA vegano.
Lo van a ver en el stand, se llama Vegan Omega. No es tan bueno como el fosfolípido, porque tiene que formar fosfolípido, pero es casi. ¿Estamos? Muchas gracias.